La MPB o música popular brasilera es un género descendiente de la bossa nova, que combina ritmos como la samba canción, con el rock, el jazz, el pop e incluso el reggae. Se caracteriza por ser una música principalmente compuesta para la voz y la guitarra, y en este segundo episodio de nuestra visita a Porto nos encontraremos con dos músicos brasileños que se dedican a tocar este tipo de música en las calles de Portugal. Dicen que los músicos acá viven muy bien. ¿Será esto cierto? Pues vamos a preguntarle directamente a los protagonistas. Bueno, vamos en camino a encontrarnos con otro artista aquí de Porto, Josefa. Él lo encontramos una noche caminando aquí por Porto, estaba tocando con su amigo. Y vamos a ir a hablar con él un rato, a ver qué nos cuenta acerca de su vida como músico acá en Porto. Quando a esperança de uma noite de amor me trouxe a vontade para viver mais. Josefa tan solo lleva 3 meses viviendo en Porto. Al principio estuvo en Lisboa, pero cuando llegó a Porto se identificou inmediatamente con la ciudad. ¿Cómo y por qué llegó a Porto? Alguns amigos tocavam já na rua e eles falaram que tinha oportunidade de vir para cá, que os músicos aqui viviam muito bem no verão e cheguei no inverno. Mas mesmo assim gostei bastante do que vi, muito diferente da realidade do Brasil e me apaixonei pelo Porto, uma cidade I'm falling in love in Porto. Él es de Río de Janeiro y antes de llegar a Portugal trabajaba en Brasil como productor musical de Rhythm and Blues, New Disco y producía música para una iglesia. Ahora en Porto se dedica a tocar en las calles y toca más que todo música brasileña. Eu toco muito MPB, bossa nova, coisas mais brasileiras. A cultura brasileira é muito bem aceita aqui. As pessoas gostam bastante. Él nos dice que hay días buenos, hay días malos, pero tocar en la calle le da para vivir. Primeira vez que eu vim tocar, aí fui tocar no Aliados, que é um sítio que tem aqui, um lugar. E eu peguei, os meninos tinham acabado de tocar, aí eu falei, pô, brincando, tipo, posso tocar um pouquinho também e tal, com os meus amigos. Aí ele fez, toca aí que a gente vai descansar agora e você vai e toca. Aí eu peguei e toquei, sei lá, uns 5 minutos, 7 no máximo. Aí chegou um cara e colocou 100 euros, tipo, e eu toquei 7 minutos. E 100 euros, como eu tinha acabado de chegar no Brasil, são 600 reais. 600 reais para ganhar no Brasil tocando, eu tinha que tocar bastante. E aqui ganhar 100 euros em 7 minutos, para mí fue algo... Él puede llegar a ganar en un día mucho más de lo que gana un trabajador promedio de Porto. Él está esperando con ansias el verano porque sus amigos le han dicho que se pone muy bueno para los músicos. Hay mucho más movimiento de turistas y puede llegar a ganar mucho más de lo que hace en el invierno. Normalmente la gente se siente muy agradada con su música y su voz. Sin embargo, a veces la interacción con la gente no es fácil. Tem uma vez que eu estava tocando com meus amigos, tem a parte ruim também, e eles estavam tocando perto de um lugar residencial, onde moram pessoas, né? E uma mulher jogou ovo neles, jogou ovo da janela, assim. Ovo. Egg. Jogou um ovo, jogou um ovo neles, e de vez em quando acontece essas coisas, algumas pessoas não gostam, algumas gostam, enfim, e a gente vai passando por isso, tem essas coisas na calle, né? Tem muita gente fazendo som na rua, tem muita gente atualmente, e a gente sabe que nem sempre vão ser pessoas muito boas, enfim, tem essas coisas, e é muito bom ser reconhecido, né? Pelo seu trabalho, pela sua música, pelo que você faz, e é muito interessante. Quando param, elogiam, quando dão dinheiro. E tem o que quer, burguesinha no croissant, burguesinha. Esta ha sido la entrevista con Josefa, él es de Brasil y nos ha contado un poco la historia de su llegada aquí a Porto. No lleva mucho tiempo, pero vive esta ciudad con pasión, con música y tiene una voz increíble y bueno, ahí les voy a poner algunas cosas para que escuchen de él. Si vienen a Porto se darán cuenta que es muy usual encontrarse con músicos por la calle. Nosotros íbamos caminando por la orilla del río para ver el atardecer y nos encontramos con esta pareja de músicos tocando funk.
Y como ya nos había contado Josefa, la mayoría de músicos en las calles de Porto provienen del Brasil. Ese es el caso también de este baterista y guitarrista brasileños. Lastimosamente no los pudimos entrevistar. Bueno, pero si alguien sabe cómo se llaman estos chicos, por favor déjenlo en los comentarios. Y bueno, en nuestro último día en Porto ya nos dirigíamos a tomar el bus para ir a Coimbra cuando apareció en una de las calles de la ciudad antigua Bernardinho, un guitarrista que nos sorprendió con su virtuosismo y al que tuvimos la suerte de hacerle algunas preguntas. ¿De dónde es usted? Brasil. De Brasil. ¿De qué parte de Brasil? Bahia. ¿Es música brasileña la que toca? Isso é uma balada. Balada. Bem balada, assim. É uma música do Caetano Veloso. Do Caetano. Peninha, interpretado pelo Caetano Veloso. ¿Y hace cuánto está acá en Porto usted? Aqui em Portugal, 5 anos. Ok. Aqui no Porto, 3. E alguns louvores. Algumas adorações. Porque eu sou pastor. Às vezes na rua eu canto umas músicas brasileiras, como agora. Ok. Y con un poco de flamenco, ¿no? ¿no? Sim, é mais ou menos. Agora, as músicas Sí. ainda tá duro os dedos para poder tocar o flamenco, né? Y está muy frío para tocar. Mas daqui a pouco eu toco. Daqui a uma meia hora, mais ou menos. Ya estás más caliente, sí. Exatamente. Ok, no te interrumpimos más. Não tem. Y es la experiencia de tocar todos los días en las calles lo que le ayuda a Bernardinho para saber qué tipo de canción es la que le gusta a las personas que van pasando. Bueno, y parece ser que esta canción es muy conocida porque todos los chicos empezaron a corearla. Lastimosamente no pudimos saber qué canción era. Si sabes de qué canción se trata, escríbenla en los comentarios, estaríamos muy agradecidos de saberlo. Aí você toca algo que eles conhecem, que agrada. Claro. Ok. Vocês são? Colombia y Alemania. Venimos de Alemania, sí. Pero andamos viajando por el mundo buscando músicos. Bueno, y así termina nuestra visita a la ciudad de Porto, donde encontramos músicos maravillosos y talentosos que se dedican a tocar en las calles y que viven enteramente de la música y del arte. Si aún no han visto el primer episodio de nuestra visita a Porto, donde encontramos a una banda que hace cumbia en la ciudad, vayan a verlo. Y si les gustó el contenido de este video, no olviden suscribirse al canal de Cities of Music y nos vemos en el próximo episodio de nuestro viaje por Portugal.